Bienvenidos a The Ley. ¿Se acuerdan que hace poco nuestro presidente PPK indultó al expresidente Fujimori? Pues estoy seguro que sí. Así que en este video te diré la verdadera historia detrás del indulto. ¿Te interesa? Pues entonces quédate hasta el final. En principio sabemos que Alberto Fujimori fue condenado por 25 años de prisión. Los cargos que pesan sobre él son por asesinato, secuestro y tortura. Fujimori fue sin duda un criminal. Actualmente Fujimori es ahora un anciano enfermo con cáncer terminal en la lengua, según dice el informe médico, aunque hay quienes dicen que solamente está fingiendo. La verdad es que las fotos que se le han tomado no nos permiten ver a alguien rebosante de salud, pero vamos a dejarlo ahí, ya que no es tan importante. Lo cierto es que en su estado actual Fujimori no parece ser un enemigo para nadie, y ciertamente es también que si Fujimori no hubiera sido tal, su indulto podría haber pasado totalmente desapercibido. Pero como es Fujimori, es el Fujimorismo. ¿Y qué es el Fujimorismo? El Fujimorismo es, en primer lugar, una era de la historia peruana. En segundo lugar, una forma de dictadura precursora de las actuales autocracias que desata América Latina, y en tercer lugar un partido político mayoritario en el Perú de nuestros días, un partido que además defiende el legado del ex dictador, adjudica su persona al innegable crecimiento económico del país y lo presenta como un hombre fuerte. Su mérito histórico fue poner fin a las guerras del Sendero Luminoso, guerrilla al lado de la cual hasta los asesinos de las FARC parecen ser unos angelitos. Desde ese punto de vista, la prisión de Fujimori, más que como un hecho legal, debe ser analizado como una representación simbólico-político de un tiempo, de un movimiento y de un partido que, como todo partido político, quiere llegar al poder. Y estos sujetos son Keiko y Kenji. La traición de Kuczynski es lo último que se está escuchando en los medios. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Te has cuestionado si esto realmente es una traición? ¿O sencillamente repites lo que los medios dicen? Estoy seguro que no te has dado cuenta, y si lo has hecho en buena hora. Definitivamente, traición es una palabra que pertenece más a las relaciones interpersonales que la política. Nadie traiciona a quien no ama o no estima. Entonces, ¿traicionó PPK a su partido o a sus amigos personales? La respuesta es negativa. Entonces, si no es así, ¿traicionó a sus aliados? Pero los aliados son aliados, y por lo mismo, las relaciones que con ellos establecen son circunstanciales. Ningún partido es aliado de otro para siempre. Entonces, ¿traicionó PPK al pueblo que lo eligió al indultar a Fujimori? En el peor de los casos, lo que hizo fue que incumplió. No obstante, es posible imaginar que quienes votaron por PPK lo hicieron por muchas razones, y solo una de esas, y tal vez no la más decisiva, fue la de mantener a Fujimori en prisión. Por lo demás, no ha habido gobernante en el mundo que haya cumplido con todas sus promesas, y no solo porque no ha querido, sino porque muchas veces no ha podido. Y a lo dicho anteriormente, PPK desde su punto de vista político no podía cumplir con la mantención de Fujimori en prisión sin correr el riesgo de entregar el poder. Y nos guste o no, lo menos que hace un político es entregar el poder, porque la política es una lucha por el poder. Y esto significa que PPK no indultó a Fujimori por razones de amistad, sino más bien por razones de poder. Desde ese punto de vista, no hay nada que criticar. Incluso lo ha dicho el mismo Vargas Llosa respecto al indulto, que este no es un acto de compasión, sino es un crudo y cínico cálculo político. Por lo demás, PPK no transgredió a la legalidad vigente, hizo solo uso de su derecho que le concede la Constitución. Los argumentos en contra, más bien leguleyos, no prosperarán. El artículo 118, inciso 21 es demasiado claro. Eso no quiere decir, por supuesto, que las víctimas o los familiares de los crímenes que fueron cometidas por Fujimori
no tengan derecho a reclamar. Por el contrario, deben levantar su voz y así lo han hecho. Para ellos, la explicación de PPK relativa a que el indulto obedece a razones humanitarias es una justificación inmoral. Del mismo modo, las instituciones humanitarias que han condenado al indulto de ponerse al lado de las víctimas han cumplido con su deber. Por eso están. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cumplieron con su trabajo. Pero también es cierto que el deber de un presidente es defender su poder y por lo mismo contraer las alianzas que considere convenientes para lograrlo. Para eso está obligado a negociar. Las negociaciones son parte insustituible del hacer político. Quien piense en una política sin negociaciones entonces no está pensando definitivamente en la política. Sin negociaciones no hay política. El gran error de PPK, por lo tanto, fue haber ocultado esas negociaciones como si hubieran sido algo ilícito y haber presentado el indulto como una obra de caridad, cuando todo el mundo sabía que Fujimori fue negociado. En ese sentido, PPK mintió, y por eso, y solo por eso, debe ser enjuiciado. Queda claro que el indulto fue resultado de una negociación, y peor aún cuando PPK ya lo venía dialogando desde antes de ser conocidos todos estos problemas de Odebrecht, que no solamente involucran a PPK, sino a casi toda la clase política del país. En otras palabras, lo que ha tenido lugar en el Perú es un giro político de PPK desde el centro izquierda hasta el centro derecha. En conclusión, podría pensarse que no fue el indulto de Fujimori lo que determinó ese giro. Por el contrario, fue ese giro lo que determinó el indulto de Fujimori. A partir del giro de PPK, el fujimorismo ha pasado a ser el factor más decisivo de la política peruana. En cierto modo ha alcanzado el poder antes de ganarlo. Y a decir verdad, con o sin Fujimori, todo esto ya se venía gestando, hecho que no debe sorprender a nadie, pues PPK es un hombre de derecha o de centro derecha.